Bueno, vamos a continuar, hermanos. Ahora sí, vamos a concluir. Tenía pensado dejar un tiempo para que con un texto de la Biblia, un salmo, de eso algo, hiciéramos un ejercicio y lo presentaran los hermanos aquí, pero como por el tiempo que tenemos no nos va a quedar tiempo, porque la idea es terminar este curso con este mensaje de ahorita y irnos a comer ya, y ya es terminar el de este. Pero la clase queda terminada. Quizás la ensayo y eso no nos dio tiempo. Me hubiera gustado para que hicieran un ensayo, ¿verdad? Y es algo muy bonito, pero bueno, no se puede. Vamos a concluir entonces y vamos a terminar. Más que ahora sí ya me cansé, me tuve que sentar. Bueno, vamos a ver la primera regla general que le hemos dejado para el último, que es la regla general, la relación entre los dos testamentos. Esta regla es también muy violentada, muy parece insignificante, pero es importantísima. Cada teólogo, cada pastor reformado, que son una eminencia, vienen aquí y siempre les hago esta pregunta: pastor, ¿quién interpreta a quién? ¿El Nuevo Testamento al Antiguo o el Antiguo al Nuevo? Y él me contesta la pregunta. Estas son las respuestas que he tenido de reformados. Dice, unos me dicen el Antiguo interpreta al Nuevo, unos me dicen a veces es el Nuevo al Antiguo y otra vez el Antiguo al Nuevo, y algunos me han dicho que es siempre el Nuevo interpretando al Antiguo, que es lo que creemos nosotros según las Escrituras. Ahora, cuando eso está defectuoso, afecta muchas doctrinas, y de ahí sí se pueden salir con cada cosa. Mucha gente se justifica, porque si tú te quieres justificar con textos del Antiguo Testamento, puedes casarte hasta con tu hermana, puedes tener 3, 4 mujeres y justificarte con la palabra de Dios, porque a Salomón Dios no lo castigó por tener 700 matrimonios. No, ni fue el problema eso. Dios nunca dice, porque tuviste... No, el problema fue que adoró a las mujeres, las amó y les construyó templos y pecó. Porque un rey tenía que tener harén, y entre más grande era el harén, más grande era el rey, y él era el más grande de los reyes. Así que en el Antiguo Testamento hay textos que terminarían volviéndonos locos, y entonces es por eso entender bien claro qué es el Antiguo Testamento. Ahora, yo no estoy diciendo esto, por ejemplo, todo lo que está en el Antiguo Testamento, cuando vamos, por ejemplo, a Levíticos, y encontramos que el hombre que se ayuntaba con un animal tenía que matar al hombre y matar al animal. Que el hombre que se echaba con un varón tenía que matar al hombre varón. El que fornicaba y engañaba a la mujer, mataban a la mujer y mataban al hombre. El que no iba el domingo a la iglesia lo mataban. ¿Te imaginas? Ya no hubiera población en el mundo. ¿Te imaginas? El que no iba, el que no se juntaba, lo mataban. Entonces, ¿ahora la tenemos fácil? No. ¿Qué pasa con el que no viene al domingo a la iglesia? Le va peor que al del Antiguo Testamento. En el del Antiguo Testamento lo mataban, pero podía ir al cielo. El que no viene a la iglesia está demostrando que no es creyente y por lo tanto va a ir eternamente al infierno, que es peor que la muerte. Es peor que la muerte eso. Así que no es que cambie, las cosas cambian, pero el Antiguo Testamento, esta definición me encanta, es el nuevo con un velo arriba. Y el Nuevo Testamento llega y le quita el velo. O sea, lo que está ahí pasa acá, pero pasa en otra forma, en una interpretación nueva. Por ejemplo, dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento. Desde la perspectiva del Evangelio, ambos enseñan el camino de la salvación. Ambos predican el mismo Cristo y las mismas leyes morales. Es necesario tener un conocimiento básico del Antiguo Testamento para entender el Nuevo. El judaísmo, la historia básica del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento Dios quiso decir lo que dijo. Cuando Dios dijo, no le ponga bozal al buey que trilla, no le ponían bozal al buey que trilla, ¿verdad? Pero Pablo en el Nuevo Testamento dice, ¿acaso ese texto lo escribió Dios nomás por los bueyes? No, lo escribió para los pastores que deben de trabajar como bueyes, ¿verdad? Que tienen que trabajar y hacer buena la obra, tienen derecho a ser remunerados por su obra. Entonces, eso es claro. Agustín les decía que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Viejo. El Nuevo Testamento es la sustancia, el cuerpo, la realidad de todas las doctrinas. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí.
¿Ves? De todos los profetas han dicho a mí, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que muriera y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ahí está el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas, los 17 libros proféticos, y en los salmos, los 5 libros poéticos. Son 3 divisiones de la palabra de Dios. Todos hablaron de Cristo. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado de quién escribió Moisés. ¿Ves? ¿Cómo sabían eso? De quién escribió Moisés en la ley. Así que ya sabemos que fue de Cristo que habló Moisés. ¿Quién había de imaginar que la roca era Cristo? Ya lo miramos ese ejemplo. A nadie se le hubiera ocurrido, a nadie, que la roca era Cristo, ¿verdad? Todos bebieron de la roca, dice, todos vieron la vida espiritual y la roca era Cristo. Y no todos, quiere decir que no todos los que descienden de Israel eran israelitas, porque a pesar de que todos bebieron de la roca y todos fueron bautizados en el mar, no todos se salvaron. ¿Por qué? Por incredulidad, dice la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. ¿Qué clase de interpretación? ¿Qué estamos viendo? Al Nuevo Testamento interpretando al Antiguo Testamento. Tenían un conocimiento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 28:23 vemos que dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. El apóstol Pablo en la cárcel, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Siempre iban allá, Pablo. ¿Por qué? Explicándoles las doctrinas, pero siempre basándose, interpretando los textos del Antiguo Testamento. La salvación por la fe en Cristo está en toda la Biblia, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Ves? Así que no es inútil lo que testificaron la ley y los profetas, pero ahora tuvo su cumplimiento en Cristo. La ley era la sombra, como lo dice Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Era una maqueta, ¿verdad? Era la sombra de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente y cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El Antiguo Testamento tenía las figuras y sombras, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esas figuras y sombras apuntaban a algo celestial, a las doctrinas, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Mira, haz conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cristo vino como el cumplimiento de lo que fue profetizado. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede ser resumido en promesas y profecías. Y el Nuevo Testamento puede ser resumido en el cumplimiento de esas promesas y profecías. El Nuevo Testamento es la realidad, la sustancia, el cuerpo de todo lo que dijo el Antiguo Testamento. 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Juan 5:5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando no estaba el Nuevo Testamento, Jesucristo les decía eso, Juan 5. Escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. Cada cosa de la palabra de Dios hablaba de Él. Los miles y miles de sacrificios hablaban de Él. Todo lo que dice Levítico, lo que dice Números, hablaban de Él. Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió Él. ¿Te imaginas? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mí? ¿Ves que cuando hablamos del Nuevo Testamento no despreciamos el Antiguo?
cumplemos el antiguo. Hay una unidad entre los dos. Es tan hermoso conocer ambos testamentos. Pero siempre el antiguo tiene que ser interpretado con el nuevo. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora veamos otro ejemplo. A Pablo interpretando a Jeremías. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo está interpretando a Jeremías 31, en el 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso ya incluye nosotros los gentiles también. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esta hermosura, Pablo dice aquí, se está cumpliendo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu da vida eterna, vivifica. Pero miren, hermanos, ¿por qué les digo que es necesario que tengan esto claro? Cuando tú en la Reforma pides una recomendación de un buen libro de hermenéutica, este libro es buenísimo y siempre lo han dicho que es bueno. Se llama el libro Principios de Interpretación Teológica. Es un libro de Luis Berkhof, que es un teólogo importante. Pero Luis Berkhof, ese teólogo importante, que ese libro es bueno, sin embargo, con una teología al revés, ¿qué daño nos haría a nosotros? Por ejemplo, el capítulo 6 de ese libro, en la página 164, él dice todo lo contrario. Él dice que el Antiguo Testamento tiene la llave para interpretar al Nuevo. Y de ahí ellos basan muchas de sus prácticas doctrinales. Por eso dicen que el bautismo es una continuación del pacto o de la circuncisión, ¿verdad? Y la circuncisión no es un bautismo, la circuncisión no es hecha a mano, la circuncisión es la del corazón, es un nuevo espíritu, es Cristo en nosotros. Así que el bautismo, ellos quieren hacer eso. Y hay por lo menos 1600 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Cómo me vienen a cambiar esa regla? Es imposible. Así sean los teólogos más respetados del mundo, están equivocados. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres, eso incluía a los gentiles, busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todos estos tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos ya estaba profetizado eso. Acerca si el gentil entraría en el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es citado para aprobar un pacto, para hacer algo difícil de entender, para ilustrar una verdad doctrinal, para establecer un punto crucial. El punto crucial de que todos estamos bajo pecado es Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y ahí entra, Pablo está interpretando el Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno. ¿Dónde está escrito eso? Salmos 51 y el 14, me parece que los dos tienen eso. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y encuentras palabra por palabra lo mismo en el Salmo 14, hermano, una por una. Y el otro es el 53, me parece, para más exacto.
sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Es una radiografía de la depravación total completita. Pero todo comienza citando al Salmo, a la palabra de Dios. Toda una serie de versículos del Antiguo Testamento para citar y probar que todos están bajo pecado. La justificación por la fe sola tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿dónde se basó Pablo? En el Antiguo Testamento. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bien claro, citando de Génesis 15:6. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino que crea que el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea, esta doctrina no es nueva, ya estaba en el Antiguo Testamento. Vemos que la conocía David y la conocía Abraham. Citas de los Salmos 7, versículo 7, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Estas palabras pronunció David. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Todas estas doctrinas ya están. El Nuevo Testamento está interpretando al Antiguo Testamento. En unas no estaban muy claras, en otras están similares. Hay un argumento para explicar y confirmar que Abraham creía lo que David creía, y todos los creyentes del antiguo pacto creían acerca de la justificación por la fe. Otro ejemplo de lo mismo. Pablo va a explicar, a demostrar un punto acerca de la misericordia de Dios y de la soberana elección de Dios. En Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Y a dónde apela Pablo? Al Antiguo Testamento. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Citando Éxodo 33:19. ¿Se fijan? Nada nuevo. El antiguo es el nuevo, quitándole el velo. Otro ejemplo, el derecho bíblico de los pastores de tener un salario digno. Primera de Corintios 9:8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Y ahí se fijan ustedes dónde está escrito en Deuteronomios. Cuando habla de la ley, ¿quién escribió Deuteronomios? Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Te aseguro que la gente nunca le ponía bozal a los bueyes. Y también Dios se preocupa por los bueyes, pero Pablo está diciendo: pero no lo escribió solo por los bueyes. Ahora le voy a dar la interpretación correcta, citando Deuteronomio 25:4, que dice: no pondrá bozal al buey que trilla. Pablo cita este texto para ilustrar su argumento. Versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es poca cosa segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Te imaginas dónde se apoya esta enseñanza? Yo a veces ando aquí con pastores, duran 8 días conmigo, a veces 10, y me dicen: ay, hermano Ricardo, ya me da pena que me pague la comida. Le digo: hermano, si en la palabra de Dios está escrito que no te pongan bozal, vamos a comer, no nos van a poner bozal, porque Dios lo escribió en la Biblia. No podemos gastar el dinero andando comprando el mundo entero, ni con lujos, pero para comer, y más para comerlo, no podemos andar con eso. La Biblia escribió esto, y ahí ya no me mueven. Este texto confirma el lugar donde el Mesías tenía que nacer. Mateo 2:3.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que Miqueas 5:2, ese profeta menor dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque desde el Consejo Eterno de Redención, Él estaba listo, como en el rollo del libro decía de Él. Aquí está, citando a Miqueas 5, hermanos, para probar ese punto. Ellos sabían que Dios no fallaba, por eso la confusión. Tiene que nacer en Belén, aunque él vivía en otro, Jesucristo no vivía en Belén, pero como las circunstancias lo obligaron a viajar de Nazaret a Belén, ¿verdad? De donde él era Galileo, ahí donde él estaba, simplemente por dice, de Nazaret puede salir algo bueno, allá no venía nada bueno, había una mezcla de judíos con gentiles. Sin embargo, él nació en Belén, como estaba escrito. Pero la mayoría de las veces los autores del Nuevo Testamento citan un pasaje del Antiguo Testamento para interpretarlo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Interpretación inspirada por Dios, la justificación por la fe, por ejemplo. Sabe, por tanto, que a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ves cómo se cita el Antiguo Testamento? Y aquí está la interpretación. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 22:18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero mira cómo lo ve Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ve la perspectiva gramatical. Como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Eso que en Cristo es que somos salvos. En la simiente de Abraham, Cristo viene directamente de los lomos de Abraham. Clarito está aquí. Dios preservó que realmente, hermano, en un código, en verificar el código genético de Cristo, te aseguro que era sangre directa, la sangre de Cristo estuvo en los lomos de Abraham. Y te digas todo lo que Dios preservó eso, del Dios que no puede mentir. Ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, perdón, ya lo leí. Otro ejemplo de cómo los apóstoles citan textos del Antiguo Testamento para interpretarlos. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermano, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. Citando de Números 11, ¿verdad? Entonces es hermoso ver cómo una y otra vez. Y como les digo, yo tuve que pararme anoche a cortar un montón de textos, porque yo no, aquí les puedo dar 5 horas de pruebas. Tengo como 1600 textos y todavía se atreven a decir, no, a veces es al revés. No, el antiguo reinterpreta al nuevo. Digo, ¿de dónde sacaron ese teólogo tan grande? ¿De dónde me lo sacaron? Qué cosa tan incoherente. ¿Por qué? Porque están envanecidos con sus doctorados. Están envanecidos, hermano, pero esto es como Dios dice. ¿De dónde sabe todo lo que sabe si en la escuela fue? Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me la dio. Pero ¿sabes qué, hermano? Si Cristo estuviera vivo ahorita y viniera, no puede terminar ni un título en ningún seminario. Lo rechazan todos los seminarios reformados. Y yo se lo dije a Noé. Y dice Noé, ¿pero por qué? ¿Tú crees que yo le voy a decir que no a Cristo? Le vas a decir que no. ¿Por qué? Porque a nadie que no tenga un equivalente a un bachillerato puede estudiar una maestría. ¿Cierto o falso? No, de verdad que sí. Pues Cristo no lo tenía. No podía estudiar en el seminario. Se lo dije en Jerusalén. Porque allá en la sinagoga dijo, ¿sabías que aquí tuvo el primer seminario? Le dije, lástima que si ahorita tuviera Cristo no lo dejas estudiar. Es que a veces les pasa de alto lo que la Biblia dice. Eso dice la Biblia. Y yo sé que a mí me graban y eso lo saben. Yo hablo como quiera. No tengo problema, no lo estoy ofendiendo. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice.
Eso es, hermano. Esto nos humilla, hermano, porque esto es de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es glorioso porque viene de Él. Este texto que habla de la resurrección de Cristo, por ejemplo, Hechos 2 dice: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Citando del Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás. Eso lo dijo David, y estaba hablando en el Espíritu de Cristo. Todas las escrituras hablan de mí. Me mostraste la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese salmo es hermoso, Así que, exaltado por la diestra de Dios, esta es la interpretación correcta, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a mis enemigos por detrás de tus pies. Citando del Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. La regla queda confirmada, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el otro ejemplo de interpretación. Otro ejemplo. Esta es la interpretación inspirada a la cosa a la cual apuntaba la circuncisión. Deuteronomios 30 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Y cuál era el propósito? Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. O sea, la circuncisión del corazón apuntaba al primer mandamiento de la ley, a que Dios iba a hacer algo para que ahora sí lo amáramos por siempre. Por eso Pablo dice: ahora sé por qué el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Como lo dice Gálatas: por cuanto eres hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Y mira lo que dice Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exterior, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, en el prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene del hombre, sino de Dios. ¡Wow! Y vienen los presbiterianos diciendo que el bautismo es una continuación de esto. No tiene sentido eso. Así que la circuncisión encuentra su cumplimiento en la circuncisión del corazón. La circuncisión simbolizaba, apuntaba a la regeneración, al nuevo nacimiento. Ahora vemos cómo a la luz del Nuevo Testamento podemos ver más claro la fe de los santos del Antiguo Testamento. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Muchos encuentran tropiezo cómo se salvó Sansón, porque aquí está. Pero yo encuentro más problemas con Jefte. Entonces, pero aquí dice. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la gente no se salva por las obras, sino por la gracia. Nosotros sabemos que fue por qué están en el cielo, no por buenos, sino porque Dios tuvo misericordia de ellos. Ni siquiera Noé se subió al arca por bueno, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Así que la vida de Sansón era una parábola, reflejaba la vida del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel era prostituto, era la esposa de Dios, y cada rato se iba y tenía sus relaciones ilegales con los pueblos paganos. Así que en Sansón era una parábola de lo que realmente hacía el pueblo de Israel. Este último ejemplo de cómo el Antiguo Testamento es interpretado en el Nuevo, Gálatas 4:22.
porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos. Con esta voy a concluir. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, que en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Imagínate, esto es paradójico a la mente. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Y está hablando de los 2 pactos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros nos hijos de Sara, no de Agar, es libre. Porque está escrito, fíjate, qué palabras, ¿verdad? Qué bendición. Fíjate lo que está citando el apóstol Pablo en Gálatas. Javier tiene que hablar de esto. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Esto es Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no da luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. ¡Wow! ¿A quién se le hubiera ocurrido que Isaías 54 estaba hablando de la descendencia de Sara y por lo tanto los hijos del nuevo pacto? A nadie, si no fuera por el Nuevo Testamento. Es una maravilla esto, hermano. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, así también ahora todos los que son enemigos de la fe nos persiguen. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí ven. Y vemos la cita de Génesis 21. Por tanto, digo, Abraham echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en manos a la gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Aunque esto parecía grave, ¿qué le dice Dios? En todo lo que te dijere Sara, tú siempre has mandado a Abraham, tú siempre has tenido la razón, pero en este caso te has obligado a obedecer a tu mujer porque ella tiene la razón. Porque Sara, lo que Sara está haciendo es malo, lo que está actuando mal, pero aún actuando mal está haciendo lo que yo digo. Dice, Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué cosas, ¿verdad? ¿Quién manda a quién? Respuesta, 1 de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, y aquí bien clarito dice que ella estaba sujeta a su marido y que hasta lo llamaba mi señor. Sin embargo, aquí Dios le dice, hazle caso a ella, para no oír todo el texto. Así que vamos a ver la aplicación. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora vamos a una interpretación inspirada de los 2 pactos. Nos informa que las vidas de estas personas tenían un significado doble, una interpretación doble. O sea, esas mujeres fueron reales, existieron, no eran solo una parábola. Dice, nos informa que las vidas de estas personas nos informa que los acontecimientos de estas familias fueron encaminados por la providencia divina para apuntar a un asunto de importancia primordial para nosotros, yo diría doctrinales. Nos dice que estos asuntos son en esencia la interpretación correcta de los pactos. Fíjate qué hermoso. Nos dice que las verdades reveladas acerca de estos acontecimientos son algo más allá de la capacidad de la mente humana de averiguar. Los detalles nos dan a entender esta interpretación inspirada. Están interpretando los siguientes puntos.
nos da a entender que el matrimonio de Abraham y Sara simbolizaba la relación que existe de Dios con su pueblo, o sea, pacto de gracia. Que los años que Sara pasó como una mujer estéril simbolizaban el periodo en que este pacto de gracia aparentemente no producía el efecto permitido. Todo este material lo van a usar en los pactos y lo va a usar Javier para el texto. Que Agar, la mujer que Abraham tomó como esposa, simbolizaba los años en que Israel estaba bajo el pacto del Sinaí, o sea, bajo la ley. Que Agar, la ley, no tomó el lugar de Sara en forma permanente. Que cuando Sara por fin recibió al hijo de la promesa, Isaac, que entonces Dios cumplió su promesa original de salvación por gracia. Que el pacto de gracia parecía por muchos siglos ser una mujer estéril, y que el pacto de la ley producía solo hijos carnales y terrenales. Que Sara prefiguraba el pacto de gracia, lo mismo que Agar prefiguraba el pacto de obras. Que Isaac prefiguraba la verdaderos hijos de la manera que Ismael prefiguraba los hijos carnales. Conclusión: Sara y Agar representan las siguientes cosas. Sara es la libre, Agar la esclava. Y sus dos hijos, Ismael, hijo natural, Isaac, hijo espiritual. Las dos mujeres representan los dos pactos. Estoy terminando. Agar es el antiguo pacto que representa lo que tú puedes hacer en la carne. Esto es siempre conduce a la esclavitud. Sara representa el nuevo pacto, la salvación por gracia, el milagro del nuevo nacimiento, solo lo que Dios puede hacer para salvar. Estas dos mujeres nos conducen a dos destinos diferentes, a la tierra de Palestina o la nueva Jerusalén. Recuerda esto, hermano, en el Antiguo Testamento Dios quiso decir lo que dijo, pero en el Nuevo Testamento Dios nos dijo lo que quiso decir. La Biblia se interpreta con la Biblia, hermanos. Con esto concluyo. ¿Ven qué clase de enseñanza? Y esto es relevante con los pactos. Esto nos hizo cambiar una postura de los pactos. El pastor Javier, antes en un instituto, en la escuela con los presbiterianos, estudiando teología, le enseñaron los pactos. Y él decía que el pacto de gracia siempre estuvo presente, que ha sido una continuación desde Génesis. Y con este mensaje, con estos textos y un estudio del hermano que están estudiando, Renihan, ¿verdad? Renihan, ellos entendieron bien clarito que estaban equivocados. Y Javier no tuvo problema en decir que estaba equivocado y comenzó otra vez con todo esto. Estábamos equivocados. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia, como lo vimos aquí, estaba estéril, ¿verdad? Es en Isaac que te sellará llamada descendencia. Así que estamos hablando, Cristo es Isaac. Eso entró en efecto con Cristo. Pero ¿cómo lo habíamos de saber si no entendemos, si interpretamos al revés? Nunca lo van a entender. Entonces, ¿ven? Claro quedó. Es cansado, hermanos, pero ya ahora sí pueden hacer unas preguntas para irnos a comer, a terminar rápido. Pueden hacer, mira, hermano, no solo preguntas, también aportaciones y también comentarios, ¿ok? De los dos testamentos. Los profetas no entendieron el mensaje que estaban dando a plenitud. El Espíritu de Cristo testificaba a través de ellos, anunciando sus sufrimientos de antemano. Y Cristo dice que de los profetas nadie mayor, de los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista. Es el mayor. Y luego, después que se ve encarcelado y que las expectativas que él tenía de cómo era la venida del Señor, su primera, entonces ya él empieza a dudar. Y dice ahí en el texto, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que ese profeta del Antiguo Testamento. Y les manda a decir a él las cosas que se habían hecho para que él viera que el cumplimiento de las Escrituras está evidente en lo que él está haciendo. Correcto. Lo que pasa es que Juan, igual que todos los judíos, tenían una mala expectación del reino de los cielos. Ellos creían que iban a derrotar a los romanos, iban a reinar y a gobernar el imperio. Y acá en la doctrina en Efesios dice que él mismo constituyó y coloca primero los apóstoles y luego los profetas. Ahora, cronológicamente primero fueron los profetas,
pero como la iglesia debe edificarse sobre el fundamento de los apóstoles, Sí. ahí se cumple. Es que ellos interpretan a los profetas. Correcto. No sacan la doctrina. Todas las doctrinas apostólicas tuvieron sus raíces en las profecías apostólicas. Entonces ese en orden, las profecías de los de los profetas. ese orden ahí en Efesios no es casual, o sea, así lo colocó Dios. Ujú. Bueno, pastor, yo sí le quiero dar primero gloria a Dios y agradecimiento, porque esto era un tema que yo quería estudiar hace mucho tiempo, algo que siempre he querido entender, porque me preocupa el hecho de saber lo que Dios dijo realmente y no equivocarme en la interpretación bíblica. Entonces, este tipo de talleres a mí me llenan de gozo, porque yo digo, wow, el Señor me trajo a un lugar correcto. Usted sabe que yo soy nuevo en la Reforma, usted sabe que yo estoy comenzando, pero al darme cuenta de que estoy en el lugar correcto, en un lugar donde se predica la sana doctrina y que a través de toda esta enseñanza nos lleva al verdadero entendimiento de la palabra de Dios, para mí es tranquilizante. Ahora, algo que me gusta es, por ejemplo, si yo le pregunto a usted algo y le pregunto al pastor Javier o a cualquiera de los líderes, me gusta que todos me responden exactamente lo mismo. O sea, esta hermenéutica correcta nos permite no salirnos de ese hilo conductor que está desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Y como usted decía hace un momento, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, es algo que yo noté inmediatamente cuando yo comencé en la Reforma, porque yo dije, todos me hablan de lo mismo. O sea, yo le pregunto sobre depravación total a usted y al pastor Javier y exactamente me sacan los mismos textos, me dicen las mismas cosas, y esto me dice que, o sea, estamos en lo mismo todos. Y estoy seguro que si voy a Medellín y hablo con los pastores de Medellín, ellos también me van a decir exactamente lo mismo, porque se trata de eso. Mientras que en otras iglesias uno le pregunta a uno a otro y bueno, cada quien dice una cosa distinta. Entonces, sí es motivo para mí darle la gloria a Dios por este tipo de talleres y por la iglesia donde estamos. Amén. Es que Javier y yo bebimos de la misma roca espiritual. No podemos decir otra cosa. Tomamos la misma bebida espiritual. Y todos los como dices, todos los hermanos que creen igual que nosotros. Sí, mi hermana. Sí, pastor. Quisiera preguntarle, en el contexto de evangelismo o apologética, cuando hablamos con personas que no comparten esta hermenéutica y no comparten especialmente las presuposiciones que usted compartió ayer, que nos ayudan a entender la base de dónde empezamos a interpretar la Biblia, ¿cómo entonces podemos tener una conversación cuando no compartimos esas mismas reglas? Sí, cuando hablamos del evangelismo y todo eso, acuérdense que el evangelio es una buena noticia y el evangelio es algo hermoso, ¿verdad? Pero cuando la persona resucita y nace de nuevo, hablando espiritualmente, esa persona es entregada a la iglesia. O sea, la preocupación más grande cuando hablamos específicamente del evangelismo es que esa persona venga a Cristo. ¿Se me entiende? Entonces, en cualquier necesidad que esa persona tiene, tú tienes que presentarle el evangelio, que Dios hizo posible, que hay un camino, hay una vida eterna disponible. Y en eso, ya lo hemos dicho aquí, que es circunstancial el evangelio, ¿verdad? Como lo vimos, ya lo mencionamos muchas veces, que en el caso de la mujer samaritana el asunto era el agua, pues Cristo se fue por el agua ofreciéndole el agua de vida eterna, que fue hermoso, y ella dice, dame de esa agua. Lo vimos en el caso de Zaqueo. Zaqueo no quería agua, Zaqueo quería ver a Cristo. Cristo le dice, no solo me vas a ver hoy, como contigo en tu casa. Y ahí salió la salvación. Lo vemos en el caso de la que cometió adulterio. Esa mujer la pecaron a cometer adulterio, ella no quería ni ver a Cristo, ni quería agua. Ella lo que quería era vida. Y Cristo le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno. Y todos los corrió, todos se fueron. Se quedó sola. Pero a todos los casos luego les presentaba la ley. Ahora sí viene lo demás. A la mujer le dijo, llama a tu marido, a la primera. A Zaqueo le dijo, ladrón. Porque dijo, Zaqueo, ahorita regreso todo lo que me robé y lo que sobra lo doy a los pobres. Y ahí fue que dijo, la salvación llegó a la casa. A la mujer le dijo, mujer, vete y no peques más, yo tampoco te condeno, para que no te venga algo peor. Así que
el evangelio, como vemos, es una muy buena noticia, pero lo que sigue, entonces cuando tú presentas lo demás, la gente se va a arrepentir cuando conozca al Señor. Y ahora sí tenemos que, todo lo demás, esto que estás sabiendo tú, esto es exclusivo para ustedes. Esto no se lo podemos dar a un gentil. Esta enseñanza es de ustedes, de nosotros. Es capacitar a los santos, esto es lo que estamos haciendo, para que tengamos ese conocimiento. Ese es mi compromiso que tengo con toda la iglesia, de que ustedes sean alimentados con todo lo que el Señor nos da, para que sean capaces de enfrentar cualquier asunto. Y ahí en la apologética, a los que demandan razón pero con buena conciencia, personas que merecen, que, como vimos los 4 grupos en Judas, dice, a unos arrebatarlos del fuego, a los que dudan, convencerlos, ¿verdad? Ahí con la palabra de Dios, considerar nosotros mismos. Y vimos también a los falsos, ¿verdad? Dice más, habla de quienes tenemos que tener misericordia, y de ellos hay que aborrecer hasta su ropa contaminada por su pecado. Está hablando de los apóstatas. Y también estaba el grupo de los creyentes, que habló bien bonito ahí, que comienza a finales de la epístola de Judas. Entonces más o menos así está. Sí, parece que ahorita, hermano, tiene Javier el micrófono. Sí, bueno, iba a decir antes, complementando un poco la respuesta, de que debemos pedir al Señor nos dé sabiduría para saber discernir qué tipo de persona es con la que estamos hablando, porque, como dice, hay algunos que sus dudas son genuinas, a las cuales debemos responderles como debe ser. Hay otros que no. Entonces, asimismo, también debemos estar preparados en ese sentido. Y lo otro que iba a decir es que cuando tenemos una hermenéutica bíblica que sabemos que sale de las Escrituras, y ahí, digamos que en ese sentido somos mucho menos propensos al error y todo ello, no debemos tener miedo de pronto, obviamente sin ánimo de ser jueces, pero no debemos tener miedo a ver y a señalar los errores de otros, aunque sean hermanos nuestros, ¿verdad? Pastores de pronto que ya son más, que tienen más reconocimiento, etcétera. No debemos tener miedo de señalar cuando haya algún error, porque eso es exactamente, por ejemplo, lo que Pablo hizo con el mismo apóstol Pedro. ¿Se imaginan? El líder de líderes en la iglesia primitiva, pero él también se equivocó cuando llegaron los judaizantes. Él tuvo algún temor, y como veremos mañana en la prédica, más que porque le fueran a hacer algo, obviamente ese no era su miedo, pero temor en el sentido de no quedar mal con ellos, ¿ve? Y lamentablemente muchas veces hay hermanos pastores, incluso en la Reforma, que están dispuestos a hacer concesiones en ese sentido con ciertos grupos de personas para no quedar mal con ellos tampoco. Pero ¿qué pasa? Que ahí se corren riesgos, ahí se corren peligros, y eso es lo que Pablo le llama, le reprende a Pedro. Le dice, mira, antes de que vinieran ellos, tú estabas con los gentiles, comías, compartías con ellos, y ahora te retraes. Y no solo eso, sino que también estás arrastrando a otros a lo mismo, ¿ve? Entonces, el punto es ese, que no debemos tener miedo de señalar errores en otros hermanos o pastores, por muy famosos o reconocidos que sean, porque podemos decir, mira, yo con este pastor me identifico muchas cosas, creemos lo mismo, pero aquí en este punto él se equivocó también. Amén. Qué bueno que explicas eso. Yo sé que el hermano Wilson va a escuchar, él me acaba de hacer ese comentario, pero tú lo explicaste de una manera mucho mejor, porque él me decía que por qué hacían algo así. Y bien lo dijiste, a veces piensan por agradar a ciertas personas, por cualquier cosa se equivocan. Sin embargo, el error es un error, ¿verdad? Pablo le dijo, no, Pedro, así no funcionan las cosas, lo que tú estás haciendo es de condenar, no puede funcionar. Sin embargo, los dos son santos, los dos están en el cielo, los dos son importantes, pero sí hay que señalar el error. A veces las concesiones, Pedro quizás dijo, no, de esta manera pues yo tengo que ayudarlos, porque si no se enojan y se van.
Pero así es como han caído, porque Wilson me decía, ¿por qué, hermano? ¿Por qué lo hacen? ¿Se equivoca? Le digo, yo no sé si se equivocan, Wilson, pero me tiendo a pensar más, como en el caso de estos que estoy hablando, de los que conocen bien la reforma, porque yo los veo que conocen bien. Le digo, lo hacen porque se justifican con una muy buena intención de querer alcanzar más personas, y en ese afán cometen los errores y se van sobre la Biblia. ¿Sí, mi hermano? Gracias, hermano. Con respecto, y volviendo al tema del evangelismo que la hermana decía, yo nunca recomiendo usar o basar la razón para dar respuestas o defender las posturas bíblicas, ¿verdad? Pero sí usarlas moderadamente cuando se requiere. Cuando yo era inconverso, yo refutaba la Biblia, y tiene que ver con lo que la hermana dice de las presuposiciones. Si una persona no reconoce la Biblia como verdadera palabra de Dios, o la desacredita diciendo que está incompleta o alterada, normalmente los cristianos ya no tenemos nada que hacer, porque pues nos piden una justificación ajena a la Biblia. La persona que no cree en la Biblia, no podemos nosotros darle razones internas porque no cree en la Biblia. Yo era una de esas personas. Entonces cuando el Señor tocó mi corazón, de los primeros estudios que yo hice fue buscar esa información. ¿Será que entonces yo no puedo pensar o comprobar científicamente o con otras áreas epistemológicas que la Biblia es verdad? Y encontré que no, encontré que nadie puede negar la Biblia con ninguna rama del conocimiento. Es decir, si nosotros no usamos la ciencia para comprobar la Biblia, es porque es una herramienta inadecuada, inapropiada, para comprobar no solo la Biblia, sino cualquier libro o documento histórico. Pero eso no quiere decir que no se pueda comprobar que la Biblia es verdad por medio de las evidencias internas y externas, y por medio de la prueba bibliográfica que se le aplica a cualquier documento histórico, no solamente la Biblia. Entonces, y esas pruebas o esos análisis no los inventaron los cristianos, los inventaron las mismas universidades con esos métodos. Entonces nosotros podemos estar seguros que el libro en el que basamos nuestra fe resiste perfectamente una prueba profunda, un análisis profundo de esas pruebas. Nuestra fe es razonable, nuestra fe es inteligente, y podemos defenderla con toda confianza ante cualquier ataque en cualquier nivel. Sí. Ningún doctor PhD de ninguna universidad del mundo puede comprobar que la Biblia es mentira, ni tampoco puede comprobar que está incompleta. Al contrario, toda la evidencia apunta a que la Biblia es verdad, y que nosotros tenemos este documento tal y como se escribió hace 2000 años, por la evidencia aplastante que hay. Sí. Entonces, podemos nosotros estar seguros y defender nuestra fe ante cualquier Claro. Vimos eso como una presuposición, que se presupone que la palabra de Dios es inspirada, es completa, plenaria, todo eso lo vimos, y es obvio. Y si es, mira, cuando una persona, yo tengo un amigo que tengo muchos años, que fue mi amigo y todavía habla conmigo mucho, y siempre que se mete con Dios, que me quiere decir, no, tú sabes que la Biblia, que Dios dice, le digo, ¿ya leíste la Biblia? Y dice, no, nunca la has leído, ¿verdad? No, le digo, mira, no te voy a hablar ni una sola palabra de Dios. Cuando tú quieras hablar conmigo, no, pero nomás te estoy preguntando algo, no te lo contesto. Le digo, cuando tú leas la Biblia y me tengas una pregunta, porque yo no hablo mis palabras, sino las que están en la Biblia. Cuando te metes a ese tema, la Biblia es la que manda. Así que si tú no has leído la Biblia, yo no puedo hablar contigo. ¿Me entiendes? Ahora, podemos leerla juntos, yo te la leo. Pero si tú no le crees a la palabra, no hay nada que hacer. Nada. Sí. Entonces sí es importante eso, la palabra de Dios es primero. Por eso se presupone que eso es así, ¿verdad? Si no, ni la hermenéutica sirve, no sirve nada.
La palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí. Yo recomiendo un librito que se llama Más que un carpintero, de George McDowell, que aclara mucho ese tema. Ok. Muy bien, hermano, gracias. Pastor Ricardo. Sí. Esta hermenéutica para nosotros es muy valiosa porque nos protege para nuestra santificación, porque así como creemos, así vamos a vivir. Y nos establece, yo he dicho que esta hermenéutica es la que viene del cielo, propiamente dicho es la hermenéutica del Espíritu Santo, que nos establece las bardas o los cercos sobre los cuales debemos caminar nosotros, para no interpretar mal las Escrituras. Y en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo creo que esto encapsularía todo lo que ha sido esta hermenéutica estos 2 días. Amén. Es con la hermenéutica del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. Pues estoy contento de que lo hayan visto así, de la participación de todo, y de verdad que me sentía muy cargado de hablar todas estas cosas. Yo comentaba con los hermanos, que siempre hablamos con el pastor aquí, que íbamos a tener esta clase, ¿verdad? Entonces, pero aquí había una necesidad, no la habíamos dado aquí, y la quería dar a San Antonio. Entonces dijimos, no, pues tenemos que hacerlo aquí, porque también aquí lo necesitaban muchos hermanos. Así, abundando un poquito más en ese tema de de qué hacemos con una persona que no tiene esas presuposiciones, ya en parte lo dijiste. De hecho, la primera presuposición es que sea una persona que ha nacido de nuevo, que sea un creyente. Y lo otro, como dijiste, de que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, ¿verdad? Es suficiente. Entonces, si una persona no tiene esas presuposiciones, entonces en ese sentido ni hablar, porque ya de partida él ya tiene una predisposición a todo lo que le vayamos a decir. Sí. ¿Ve? Obviamente, si una persona realmente es genuina y quiere aprender, entonces va a aceptar esas cosas por lo menos. De partida va a aceptar eso, y entonces ya podemos seguir con lo demás. Pero si no podemos ni arrancar. Eso es importante que lo tengamos. Y obviamente a una persona nueva o que apenas le estamos compartiendo, no podemos llegarle con una clase de estas tampoco, ¿verdad? Eso es para nosotros, son herramientas para nosotros. A ellos tenemos es que predicarles el evangelio, punto. Sí. Si ellos lo creen y lo aceptan, gracias a Dios. Y si no, pues ya uno ya entiende que no es para ellos también. Sí. Pero sí es bien bueno que estén equipados para cuando los hermanos demanden razón, cuando personas que todavía no creen, la gente sigue y llegue aquí a la iglesia, y pues ellos son creyentes, pero son niños en la fe. Entonces ahí todos los hermanos o hermanas que están maduros en la fe pueden fácil presentarles las dudas, quitarles cualquier duda que tengan, y eso es muy importante. Entonces es algo muy hermoso en ese sentido, y le damos gracias a Dios que nos mantiene unidos en esto, para que Dios se lleve la gloria en cada detalle de la salvación y de la edificación de su pueblo. Pedro dice que el hermano amado Pablo tiene cosas que son muy difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, al igual que las otras escrituras, para su propia perdición. De manera que sí estamos hablando de un tema muy serio, para la iglesia. Claro. Bueno, entonces vamos a orar para irnos a comer y a descansar ya. Gracias al Señor terminamos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, por tu bendita palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, de los que van a escuchar este mensaje. Te ruego que nos bendigas, oh Santo Dios, que nos llenes de tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por que has preparado personas que son maestros, que nos han enseñado
todo esto. Gracias por los seminarios, Señor, que realmente nos ayudan mucho en estas cosas que hemos aprendido. Te damos gracias por cada uno de las personas que trabajan en esto, y simplemente la gloria te la llevas tú, porque sin la iluminación de tu Espíritu Santo, Dios, ninguna persona, ni maestros ni alumnos pueden entender ni edificarse por tu palabra. Así que a ti la gloria, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.